punto icónico en lo que es el barroco andino. Vamos a hablar de algo sumamente importante porque estamos muy cerca de la realización del Festival del Barroco Andino, una iniciativa cultural que promueve Iván Sinaigo, músico cusqueño. Vamos a disfrutar de esta composición Janakpacha, creada hace 400 años por estas tierras. Muy buenos días, Iván. Bueno, es un privilegio estar en este templo y estar escuchando estas melodías que tienen más de 4 siglos y que están siendo interpretadas en instrumentos musicales también de igual data. ¿Dónde estamos? ¿Qué has interpretado? Y bueno, háblanos del Festival del Barroco Andino. Bueno, estamos en el templo de Andahuaylillas, uno de los lugares donde normalmente se desarrolla el Festival del Barroco, y estoy con los órganos de Andahuaylillas, que son del mismo periodo del Janakpacha, que es la pieza que acaban de escuchar. El Janakpacha pues se escribió Juan Pérez Bocanegra y se publicó en un ritual de curas, y es la primera pieza en quechua conocida en todo el continente. Ese es el valor de esta obra, ¿no? Y lo que acaban de oír es la versión que con seguridad se tocaba en estos órganos con ese sistema de afinación que acaban de oír. Ese es el encanto de tocar el Janakpacha en Andahuaylillas. Estamos tocando el Janakpacha donde se estrenó el Janakpacha hace 400 años, 1630. Dicho sea paso, hablando de Janakpacha, también se reestrenó hace muy pocos años, ¿no? Porque las partituras fueron rescatadas justamente en un trabajo y en una investigación que tú has sido partícipe. Es que las partituras fueron rescatadas hace ya varios años por Robert Stevenson hacia el 1930-40, es el primer encuentro y el rescate de estas obras, y desde ese entonces se han vuelto famosas, pero no son las únicas obras. O sea, los archivos de Cusco contienen casi 500 obras que se están rescatando y están en todo un proceso de rescate y de difusión recién. Ese es un trabajo, un proyecto casi personal que tú tienes, que lo vamos a conocer más adelante. Háblanos del Festival del Barroco Andino. Esta es una edición post pandemia. El festival, de ser un festival presencial, se volvió un festival virtual, importante por cierto también, pero ahora vuelve a la presencialidad. Coméntanos. Sí, el festival del 2020, bueno, pues se suspendió. Por lo que todos sabemos, el 2021 solamente se hizo virtual, pero este año hemos vuelto a la presencialidad, ¿no? Ese es el Festival del Barroco Latinoamericano, pensando en que los archivos, la música en Latinoamérica en realidad era la música del Perú. O sea, el Perú antes era un país muy muy grande que llegaba desde el istmo de Panamá hasta la Patagonia, y entonces las partituras se distribuían en todo el continente. Y lo que se hace con el festival es rescatar esta música, reestrenar estas obras que se produjeron durante todo el virreinato, en muchos casos por compositores incas, y que se difundieron. Hacia el 1750, pues Cusco era un apogeo de música, y es esto. O sea, el festival tiene esta función, mostrar lo que eran los archivos del continente. Bien, bueno, te quiero hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes vienen a este festival? ¿Quiénes van a participar? ¿Dónde son los escenarios? Hoy salimos de Cusco, pero antes te pido que nos sigas regalando alguna de las otras piezas. También nos vamos a aprovechar la ocasión de estar aquí en este sitio tan privilegiado que es el coro de la iglesia de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas. Adelante, Bien, maestro. voy a contarles una historia y voy a usar el instrumento como sonido.
Este sonido que van a oír ahora, ese sonido, ese es el trueno. El trueno se usaba el momento que, este es el órgano del Evangelio, se usaba el trueno el momento que se leía el Evangelio. Entonces, cuando se leía el Evangelio, imagínense, siglo XVII, XVIII, sin luces, con velas, se empieza a leer y Dios está bajando. Esa es la sensación que se daba con el trueno. Ahora la voy a usar como un elemento de la música que voy a tocar ahorita. Voy a dejar el trueno y... ¿Qué melodía es esta? me la acabo de inventar. Es una improvisación. Es una improvisación. Yo, para que toquen las obras de los órganos, pues traigo a la gente a los festivales. Yo compongo en los órganos. Bueno, ya que nos dices que traes a la gente, ¿quiénes vienen para este 9º Festival del Barroco Andino del año 2022? A ver, viene el grupo Bonafé de México. Es un grupo que se dedica a hacer música barroco, entre ellas está la maestra Bárbara Pérez, que es investigadora con música de México. Luego viene el grupo de Salta, de la Universidad Católica de Salta, con el maestro Jorge Letz, y estamos terminando de resolver un tema con un grupo de Cotocá, de Bolivia, que espero lo logren. Es el último grupo que faltaría del extranjero, ¿no? Además de eso por supuesto, está el grupo de la Capilla Musical del Cusco, que va a tocar obras del archivo, estrenar obras del archivo. Está el coro de la Arquidiócesis del Cusco y la Sinfónica que toca en el último concierto, el último día para cierre de festival. Hoy la tierra produce una rosa, produce una rosa, de aromas tan finos, de aromas tan finos, de púrpura tal, de púrpura tal. Que ya están en su 13º año, 13º, 14º año de orquesta, entonces está muy bien. Ya alguna vez los he presentado yo un concierto barroco que ellos han hecho y van a hacer algo muy similar. Bueno, no lo sé. Ellos estarán preparando algo adecuado a la ocasión. Sí, no dudamos de justamente también el trabajo que realizan. Son 3 días. No, son muchos días. Son 10 días. Son 10 días. Me quedé corto. No, porque además de eso, como siempre hay las conferencias. Para esto está el arquitecto Roberto Samanés, el doctor Valmerindo Ojeda, la maestra Bárbara Pérez, posiblemente yo voy a dar una conferencia, y son 5 días en Cusco y 2 días en Juli. El festival ahora no solamente se queda en Cusco, sino que se va a Juli. Y la razón por la que estamos yendo a Juli es porque les estamos haciendo competencia a los bolivianos. Juli fue el núcleo de donde partieron todas las misiones hacia Oriente, hacia Bolivia, hacia Uruguay, a la actual Argentina, Paraguay, partieron de Juli. Juli fue el núcleo. Entonces nosotros hemos pensado en esto, además gracias al apoyo del arzobispado, la prelatura de Juli, que nos ha dado todas las facilidades para hacer un festival ahí, ¿no? Y creo que lo vamos a hacer todos los años, porque el entusiasmo allá es enorme, la cantidad de gente interesada en el arte y la música allá es realmente, para mí fue toda una sorpresa. Ya que hablamos de Juli, también nos decías que hay, como quien dice, hay mucha madera para tallar en Juli. ¿Esto es cierto? Sí, Juli. Hay mucho interés por la música. Sí, o sea, yo en Juli he encontrado mucho más interés musical que en la misma ciudad de Cusco, y Juli no es
una ciudad enorme, o sea, es una ciudad pequeñita. Comparada con Cusco, pues es una ciudad pequeñita, pero hay interés por estudiar, o sea, Y a eso se suma la visión también que tiene justamente quien lleva la prelatura. Estamos hablando así de es, Monseñor. sí, Monseñor Ciro Quispe tiene una visión para todo esto que es fantástica, una visión en todos los campos. O sea, estoy hablando del campo cultural, pero Monseñor tiene una visión en absolutamente todos los campos, o sea, hasta en el de la agricultura, ¿no? Entonces, Bueno, habrá que hacer mucho. El año pasado fue que estuviste en Arequipa, o antes de la pandemia fue que estuviste en Arequipa. Antes de la pandemia, sí. Antes, ya un poco con esas ganas de salir, y es que el Perú en realidad tiene muchísimos, diríamos, puntos donde se puede promover, impulsar y rescatar, ¿no? Esta música que parecía se estaba quedando en el olvido, pero que ahora hay una corriente muy grande, como tú lo dices, más conocida fuera que dentro del Perú. No, es que la gente no lo sabe, la gente en el Cusco no lo sabe, pero la corriente por el arte baboco y por arte baboco en Latinoamérica, en Europa, es enorme. El interés por esto es enorme. Justamente ayer hablaba con uno de los directores del grupo de Florida, que llegará el próximo año, no pudo llegar por la pandemia, ¿no? Y me decía que el interés en Europa es tan alto por toda la cultura baboca del continente, que pues hay interés en la investigación, en los trabajos de publicación, grabaciones y otras cosas más, ¿no? Entonces, y claro, nosotros somos el núcleo, porque el Perú fue el núcleo. Pensemos que Cusco fue el núcleo de toda la cultura del virreinato. No estoy hablando del Perú, sino Cusco. Cusco fue el eje. Y a partir de este eje se formaron pues las zonas de Ayacucho, Huamanga, Potosí, Puno, y todas las demás salieron de aquí. Pensemos que cuando vino la independencia, pues las partituras que se concentraban en Cusco viajaban para conciertos en Quito, en Potosí, en Mar del Plata. Vino la independencia y estas partituras se quedaron dispersadas por todo el continente. Por todo lo que era el virreinato, ¿no? Por todo lo que era el Perú, así se llamaba. O sea, cuando hablamos del Perú del siglo XVII, estamos hablando del Perú que va desde Panamá hasta la Patagonia. Así se llamaba, o sea, ya se me ha olvidado, pero eso es el Perú. Entonces, no, o sea, si yo siempre hago la broma. ¿Quién conquistó Chile? Los cusqueños. ¿Quién conquistó Argentina? Los cusqueños. La gente se ha olvidado de eso, pero fuimos nosotros los que llegamos hasta hasta ahí, nosotros conquistamos. O sea, fue un general cusqueño que llegó a conquistar la zona de Chile. O sea, eso es en todo el continente esto sucede, o sea, es la expansión de lo que fue el incanato, ¿no? Y es que hablando de algo hecho 100% en Cusco, o creado en Cusco, no necesariamente es el huayno, ¿no? al que mucho se le da importancia, sino también esta música barroca que es Made in Cusco, vamos. El huayno es lo más europeo que existe. La estructura del huayno es esto. Voy a tocar un momento. Todos los huaynos son iguales, tienen la misma estructura, y eso es europeo. Eso ni siquiera es Bach, es después de Bach. Eso es del clasicismo, es el uso de las tónicas y dominantes, un sistema que se creó con el sistema temperado en 1700. Los incas ni lo conocieron. Ninguna cultura que vivió antes del 1800 conoció esto. Esto es republicano. Lo que conocieron los incas es algo parecido a eso, y ahora vamos a escuchar al maestro Iván Sinaigo del Pino, maestro organista, director de este proyecto Mensurabilis, investigador de la música barroca andina y, bueno, pues promotor del Festival del Barroco Andino. Adelante, maestro. escalas de un instrumento inca. Voy a tocar otra escala que les va a sonar más familiar. Nadie entiende eso porque nunca lo han escuchado. Estos son escalas de los instrumentos incas encontrados
durante los procesos de excavación. Esas notas no están ni en los huaynos, ni en ninguna pieza de ese tipo. Estas notas son las que usaban los incas, y es importante hacer una referencia. Cuando llegan los cronistas dicen que la música de los incas era agradable. Quiere decir que para los españoles que llegaron y tuvieron esta afinación, porque este es un órgano con afinación de la época de los españoles, una escala inca era agradable. Y por supuesto nunca, en ningún momento se menciona, ningún cronista dice que tocaran una pentafonía. Nunca, ningún cronista menciona que tocaran algo como esto. Esto es más chino, y esto es Marco Polo, descubrió esa escala, entonces los cronistas la conocían. Lo que he tocado es más inca. Y lo que ha pasado es que los archivos contienen notas de las que he tocado antes. Que no estaban en la escala... No, o sea, la gente siempre me pregunta si en los archivos hay escalas pentafónicas. Y no, pues, porque estamos buscando en el camino equivocado. La pentafonía no es incaica. Armando Guevara decía que los incas tenían más de 5 notas, y estaba en lo cierto. O sea, los incas tenían escalas como esta, por ejemplo. Voy a tocar una escala para que se den cuenta. Sí. Solamente que este instrumento está afinado diferente al como afinaban los incas, así que tengo que hacer un artificio. Eso es inca. Esto es inca. Suena a jazz. Los incas conocían esa escala. Eso es inca. Y este tipo de estudios, investigaciones se dan en las conferencias del Festival del Barroco. Por supuesto, andino. sí. O sea, además de esto se sube material. Yo subo permanente material en videos y esto que se suben a mi canal. Entonces, toda esta información, búsquenla, música inca, música nazca. Ahí tienen toda la información con todas las escalas. Con toda la explicación, además del Con caso. toda la explicación del caso, con las escalas escritas, si las quieren utilizar los compositores, las escalas estas. O sea, si Stravinsky hubiese conocido estas escalas, hubiese estado fascinado. Iván, el Festival del Barroco, bueno, en esos días, ¿cuándo comienza? Comienza en Cusco, va hacia Juli, regresa y me dices que clausura en Cusco con la Sinfónica. Sí. La fecha, por favor, y como siempre invita a nuestros seguidores también para que puedan participar. Además de esto es que todas las charlas, conciertos y más son gratuitas, siempre lo han sido. Además. Sí, tenemos algo diferente, algo adicional en el festival, y es que vamos a hacer un concierto de beneficencia. Conciertos de beneficencia siempre fueron un interés mío, y este año, a Dios gracias al apoyo del Club Rotario, se está haciendo un concierto de beneficencia, destinado a una obra social concreta, orientado a niños. Y yo siempre he trabajado con niños, así que mi plan era que se oriente a niños, a trabajo en niños, en hospitales, en estos lugares. Y entonces tenemos un concierto de beneficencia que es el concierto de estreno, el día 19, en el que participa el grupo de Cusco y el grupo de Argentina. Después de esto vienen los diferentes conciertos en Cusco, que son 5 días, y luego vienen los conciertos en Juli, que son 2 días. Conciertos y conferencias, que yo los voy a ir... Estoy haciendo un acomodo en el itinerario porque el tema justamente de Bolivia, por eso no doy las fechas exactas todavía, pero sí es del 19 al 23, Juli es 24 y 25. De septiembre. De septiembre. Sí. Que nosotros siempre nos anticipamos al festival. Acá en Cusco al día tratamos de convocar un poquito antes para allá. Sí. O sea, no, además que ya se está convocando, ya la gente está al tanto, ¿no? Y ha sido una bendición, o sea, los clubes rotarios se han unido para este trabajo, lo cual me parece mucho más interesante. Todos están unidos en esto, y entonces pues ya tenemos un trabajo más grande. Hay, por supuesto, siempre es la gente que auspicia este festival. La gente tiene que saberlo, no tiene un fin lucrativo, todas las actividades son gratuitas. Lo único que se está haciendo lucrativo, si se quiere llamar el término, pero en realidad son donaciones, son estas destinadas a esta obra benéfica. Claro, es un concierto benéfico. Es un concierto benéfico. Es importante también destacar 2 cosas, y antes de escuchar la siguiente melodía tenemos que escuchar gracias a quienes se da este festival, porque hay muchas personas, muchas manos, muchas instituciones y empresas que hacen posible que este festival vaya ya pues camino al 10º aniversario, al 10º
que también Sí. seguramente será algo especial y que también entiendo ya lo debe estar agendando también. Sí, Pero ya ¿quiénes son las instituciones y empresas que te apoyan? Sí, yo ya estoy empezando y ya estoy programando el 10º. Este año, bueno, primero hay que considerar las órdenes que están involucradas, ¿no? Está la orden jesuita, está la orden franciscana, los mercedarios y por supuesto la Municipalidad del Cusco que nos está apoyando con los espacios, el Teatro Municipal y la Casa San Bernardo, la Casa de la Cultura, hablando de espacios. Pero además de esto están los de siempre, está Cori Expo, que está desde el primer festival, está San Ignacio Tamayo Abogados, está Milla Turismo, me voy a olvidar de todos, no los tengo todos en mi cabeza. Está Acupari, está el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, los toldos, creo que va a ser más fácil que te mande, porque no me acuerdo todos, por supuesto estás tú, está muchísima gente que no es un peligro preguntarme eso porque no lo recuerdo a todos. No, pero quiero decir que es importante, ¿no? Lo que me comentabas también detrás de cámaras es que hay más apoyo privado que institucional o estatal, ¿no? Todo es privado, o sea, la idea de este festival hace muchos años es que sea privado porque la verdad, seamos honestos, funciona mejor, es más eficiente, se hacen las cosas más rápido, se toman decisiones más inmediatamente. En general, la actividad privada es mucho más eficiente a nivel de cultura también, porque tienen más conocimiento, cultura, perdónenme por lo que voy a decir. No. Se van a desbautizar nuestros amigos de las instituciones públicas. Pero es que sí, o sea, a mí me cuesta más explicarle a la gente de las instituciones públicas qué cosa es el barroco que a la gente de las instituciones privadas. Es una cosa muy simple, o sea, la gente... con eso resumo todo. La burocracia, ¿no? La que a veces sí, la burocracia y también un mal entendimiento de lo que es el barroco. O sea, la gente cree que el barroco lo hicieron gente que no vivía, o sea, lo que comentaba detrás de cámaras, ¿no? O sea, la gente llegó en 1532 y desaparecieron los cusqueños hasta 1821. Cuando fueron los mismos cusqueños los que hicieron todo lo que hoy en día conocemos. Todo esto que vemos acá, mira, aprovecharemos y vamos a dar un vistazo acá a esta joya que es el Templo de Santiago Apóstol. Estamos en un lugar privilegiado, hay pinturas de la escuela cusqueña, está la arquitectura acá. Perdón, San Pedro Apóstol, dije Santiago Apóstol, muchas gracias. Es el templo de San Pedro Apóstol. Bueno, acá hay una maravilla arquitectónica, hay una... bueno, no soy para nada especialista, pero bueno, es conocida como la Sixtina de América por estos frescos que están en el techo que estamos mostrando. Está hecho por manos cusqueñas. Este barroco, porque es el estilo que se manejaba en la época, está hecho 100% por cusqueños, al igual que la música que nos explicaba el maestro Iván Sinaigo. Vamos a tratar de ver y por supuesto todo esto se rescata en eventos culturales como este Festival del Barroco. Bueno, yo cierro esto agradeciendo a todos y cada una de las empresas, personas y amigos que hacen posible que se realice este festival. Con gusto, pues también lo apoyamos, ¿no? Porque estamos también haciendo lo nuestro para que esta cultura, esta etapa cultural no desaparezca y que se tome conciencia que esto es también muy cusqueño, ¿no? Claro, son nuestros abuelos los que hicieron esta música. O sea, los archivos nos muestran gente que vivió en el Cusco, que eran cusqueños, que hicieron todo esto. No es el mejor ejemplo de la integración de las dos culturas es el arte. Si nosotros vemos el Cusco, es el mejor ejemplo que tenemos de ello, y vemos las portadas, vamos a ver la mezcla de las portadas españolas con las portadas incas. El mejor ejemplo, la casa del Inca Garcilaso. Tiene las dos portadas, la española y la inca. Y así fue todo el sistema durante el virreinato. Ya con Bolívar todo se fue al diablo porque nos sacó a los incas del Cusco, ¿no? Desaparecieron, ¿no? Y bueno, se estaba desapareciendo el quechua y demás. Sí. Bueno, Iván, regálanos una última pieza. La verdad, vamos a seguir hablando de este tema porque no va a ser la única vez que hablamos sobre el Festival del Barroco Andino en su 9ª edición, pero ahora vamos a aprovechar que estamos aquí, que ya después nos explicará y bueno, ofrecemos para nuestro público de Cusco el día que nos haga una explicación de estos maravillosos órganos que están vigentes, han sido restaurados y rescatados.